este video que contiene las diferencias más importantes entre las bases de datos de Access y MySQL y SQL Server. Antes de aquello, es necesario tener un conocimiento básico sobre cada una de las bases de datos anteriormente mencionadas. Empezamos con Microsoft Access. Es un sistema de gestión de bases de datos creado y modificado por Microsoft, DBMS, que en inglés significa Database Management System. Traducida a español, quiere decir los sistemas de gestión de bases de datos para uso personal o de pequeñas organizaciones. Para bases de datos de gran calibre en cuanto a volumen de datos o de usuarios, es recomendable usar otros sistemas como MySQL o Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea, así como tener varias ventajas, entre las cuales destaca el soporte de transacciones, gran escalabilidad, gran seguridad, soporte de procedimientos almacenados, incluye un potente entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL, que son los lenguajes de definición de datos como los create, el alter y el drop, así también como los DML, los lenguajes de manipulación de datos, tales como insertar, borrar y modificar. Permite trabajar también en modo cliente-servidor. Además, permite administrar información de otros servidores de datos. A continuación, vamos a ver la siguiente, que es la base de datos MySQL. Es un sistema de administración de bases de datos, Database Management System, para bases de datos relacionales. Así, MySQL es un tipo de base de datos que puede ser desde un simple archivo hasta sistemas relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar la información. MySQL fue escrito en lenguaje C y C++, y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados como PHP, Perl y Java, y su integración en distintos sistemas operativos. También es muy destacable que este lenguaje tiene la condición de open source de MySQL, que hace que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, pudiendo descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en su desarrollo y continuas actualizaciones para hacer de MySQL una de las herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet. Luego de haber conocido y detallado un poco más acerca de estas bases de datos, procedo a destacar las diferencias que existen entre las bases de datos de Access con MySQL y SQL Server. No existe instancias de servidores sobre un ordenador para Access, mientras que para las bases de datos MySQL y SQL Server es ilimitado. El procesamiento de consultas es muy bajo y por ende lento para Access, mientras que para MySQL y SQL Server es muy rápido. La arquitectura cliente-servidor no existe para Access, mientras que para las otras bases de datos sí existen.
La escalabilidad y la confiabilidad o seguridad no existe tampoco para Access, mientras que para MySQL y SQL Server es muy confiable y por ende existen. El número de usuarios conectados es limitado para Access, mientras que para MySQL y SQL Server es ilimitado. Lo mismo sucede con el límite de usuarios concurrentes para las bases de datos. En este caso, Access es muy limitado, pero para las otras bases de datos no existen límites, es ilimitado. Podemos también decir otras diferencias, como el límite de almacenaje de la base de datos. En Access depende de la capacidad del disco duro, mientras que para MySQL y SQL Server es ilimitado, inclusive fragmentada en más de un disco duro. La administración remota de la base de datos para Access no es posible, solo se pueden compartir a través de una red, mientras que la administración remota de la base de datos en MySQL y SQL Server sí existe. Además, permiten los triggers, los disparadores, los procedimientos almacenados y funciones para las bases de datos MySQL y SQL Server, mientras que para Access no lo permiten. Todas tienen una función principal: gestionar bases de datos. Solo que algunas tienen diferentes funciones y herramientas. Cabe recalcar que MySQL y SQL Server son las más recomendadas para servidores web o de algún juego online. Esto depende de los requerimientos o necesidades que tenga el usuario.